first guest is Andres. He's originally Chilean and he lives in Turkey now. So we are so curious about his process, how he decided to come to Turkey, how was the process to come to Turkey. So we prepared some questions to him. We are so curious, so let's start it. Hola Andres. Hola, chica curiosa. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido a nuestro nuevo programa. Gracias. Vas a ser nuestro primer invitado aquí. Wow. Es Sí. un honor. Perfecto. Entonces, tengo algunas preguntas para ti. Tú eres chileno y ahora estás viviendo en Turquía, en Estambul. Hace mucho tiempo. Sí. Primero, ¿puedes contarnos sobre ti? ¿Quién eres y qué estás haciendo? En general, bueno, soy chileno, soy un pintor. Tengo 49 años. Estoy casado con una turca hermosa. Y tengo un niñito, tenemos un niñito de 4 años y medio. Un baño. Muy bien. ¿Cómo se llama tu esposa? Ella se llama Özge. ¿Por qué y cómo decidiste dejar tu país de origen? Una decisión espontánea, creo. Pero también, bueno, hace mucho tiempo que quería viajar, que quería vivir en otro país. Y se dio la oportunidad. Estaba aburrido en mi país. Esa es la verdad. Quería vivir en un lugar más exótico, diferente, con la cultura. Eso. La pregunta más importante. Sí. ¿Por qué Turquía? ¿Por qué no Rusia? Sí, ¿por qué no Rusia? ¿Por qué no Turquía? Estados Unidos? No sé. Por amor, por trabajo. Por amor. Sí. Todo es por amor para un artista, por supuesto. Sí, exacto. Pero también porque por el arte. Por arte. Quería inspiración. Europa es muy similar a Turquía, entonces. Turquía para mí era exótico, nuevo, era perfecto, entonces no sabía nada de Turquía, entonces me atraía mucho. Perfecto. ¿A quiénes tuviste que dejar atrás y cómo reaccionaron? reaccionaron con tu decisión? Bueno, obviamente a mi familia, mis amigos, alguna exnovia. No, la gente directa, familia, amigos. ¿Cómo reaccionaron? Se sentían sorprendidos, pero porque está muy lejos Turquía de Chile. Bueno, Chile está lejos de todo, ¿verdad? Pero entendieron, porque saben que soy un alma muy inquieta. Soy inquieto generalmente, me muevo mucho. Viajar es necesario para mí. ¿Cómo te contactas con tu familia y amigos de tu país ahora? Igual que todo el mundo, WhatsApp, Instagram, Facebook, Zoom, pero siempre por cámara con mi mamá. Mi mamá tiene 79 años y usa perfecto el Facebook y el WhatsApp. Es experta. Wow. ¿Alguien de tu familia te ha visitado? Sí, mi hermana Liliana estuvo aquí un mes, hace 3 años. Hace 3 años. Y muchos amigos han venido Muy de bien. otros países, de Chile también. Y seguirán viniendo, ojalá. Ok. ¿Has recibido servicio de coletaje de alguna firma? No, para nada. No. ¿Cómo fue el proceso mientras llegabas a Turquía y qué tipo de cosas te preguntaron? El proceso. Sí. Muy simple. La policía siempre habla de fútbol aquí. Siempre es fútbol, todo fútbol, fútbol. O sea, relajados, nada en especial. Entré con mi pasaporte y listo. Hablaron de algunos futbolistas chilenos. Muy amables, todo bien. Oh, Sí.
que para mí también es una sorpresa. Yo traía un discurso preparado ahí para hablar con la policía, quién soy yo, bla, bla, bla. Pero ellos dicen, no, fútbol. Para adentro, muy fácil. Y yo conozco más Turquía que tú, parece. Yo conozco más Turquía que tú. Ok. Sí. ¿Encontraste un lugar para quedarte o de trabajo antes de venir? Sí. Antes de venir, con una amiga habíamos planeado ya, ella había tratado de encontrar mi trabajo y me encontró un lugar para quedarme antes. Pues sí, o no. Bueno, yo no lo hice, pero al principio no fue difícil en realidad, porque también he tenido suerte. Hay que tener un poco de suerte también, en ser atrevido. Okay. Finalmente llegaste aquí de paso en el aeropuerto, te piden algún documento o entraste al país directamente. No, como dije antes, tienen que saber de fútbol con la policía. No, solo el pasaporte, nada más. Nada más, no necesitamos visa. Okay. ¿Qué fue lo primero que hiciste aquí o cómo fue tu primer día? Por ejemplo, ¿alguien fue al aeropuerto a recibirte? Sí, eres muy curiosa. Sí, alguien. Una amiga especial me fue a recibir. ¿Qué especial? Y sí, bueno, estuvimos en Sultanahmet y después en donde pasamos por el Gran Vía. Luego, sí, Sirket del Norte, Mediano. Pero estuvimos por Sultanahmet y alrededor de la parte europea. ¿Es Turquía lo que tú esperabas? Estoy segura de que buscaste o leíste algo de Turquía antes de venir. Turquía mucho más de lo que esperaba. Turquía es algo que uno nunca termina de entender. Es algo muy... Hay que estar aquí para entender. Por mucho que leas, no vas a saber mucho, no vas a entenderlo. Tienes que sentirlo. Hay que estar aquí. Me refiero si es debido como tú habías investigado o hay cosas que hubieras querido saber de antemano. No hubiera querido saber nada porque me gustan las sorpresas. Pero creo que la gente es más latina que nosotros. Tú eres más latina que yo. Eres la típica latina para mí. La gente es muy calurosa, muy amigable. Se puede pasar muy bien aquí. Entiendo. ¿Tuviste preocupaciones al venir para vivir y acostumbrarte a Turquía? Como todo el mundo, obviamente, después decidí vivir aquí y bueno, he vivido en muchos lugares en Estambul, con mucha aventura. Antes de casarme fue algo muy aventurero y hay que ser atrevido, creo. Eso me ha gustado, me gustan los desafíos. Y más o menos eso, o sea, he experimentado muchas cosas. Jamás me habría imaginado en mi país. Tengo tanta curiosidad por eso. Sí, tú eres muy curiosa. Eres una chica muy curiosa. Sí. ¿Qué ves similar o completamente diferente entre tu país y Turquía? La gente es muy similar a Latinoamérica, ¿País? pero el país tiene culturas diferentes, comidas diferentes. Pero en general, la personalidad de las personas es bastante similar. El turco es muy alegre, igual que el latino, Sí. muy amistoso. ¿Qué fue lo que más te sorprendió aquí? Bueno, ver a una mujer
completamente tapada. Y al lado una chica con short. Sí, eso. Oh, Sí. Una mujer totalmente tapada. ajá. Y al lado una chica con short o minifalda. Es muy mezclado. ¿Cuál ha sido el mayor desafío durante tu estadía aquí? Desarrollarme más como artista, como persona, en todo sentido. Todo es un desafío para mí, eso es. Creo que de eso se trata la vida. Y Estambul te ayuda para eso. ¿Has vivido algún momento o situación en que te hayas sentido originalmente chico? Cuando voy al baño, sí, varias cosas. Hay que estar aquí, creo, yo no sé cómo explicar ahí. Por ejemplo, Cuando como chicote, me siento turco. Cuando bebo a Irán, me siento turco. Sí, ¿te gusta chicote? me encanta. El Irán me fascina. ¿Te gusta té? Pero, sí, pero el té en Chile es muy común, así que es lo mismo. Igual, ¿Café de turco? sí, pero no mucho. No me gusta mucho. Prefiero el té. Soy bueno con el té. Por ejemplo, me encanta café de turco. A ti, Sí. sí, pero es que tú eres muy intenso, se nota. Vale. ¿Cuáles son tus cosas favoritas en Turquía? ¿Tienes alguna comida o lugar preferido? Chicote, kebab, iskender. Todas. Me gusta la comida turca. A mí también. Todo. Lahmacun, Sí. 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 Y un lugar favorito, Kadıköy, Ortaköy, Sultanahmet. Me encanta Kadıköy. Me fascina Kadıköy. No sé por qué encuentro todo en Kadıköy. Hermoso lugar. Y está el mar, precioso. Bueno. Andrés, ¿extrañas a tu país? A mi familia sí, a mis amigos. Pero no el sistema chileno. Ah, No. A la gente sí. El sistema tiene que cambiar en mi país. Ojalá. ¿cuánto presupuesto necesita la gente para querer venir aquí? Poco. Porque el dólar está muy. $100. El dólar se ha escapado, así que no se necesita mucho dinero ahora. No sé cuánto en realidad, pero no mucho. No como Europa. No mucho en dólares. No, tampoco como en Chile. ¿Y si yo fuera una recién llegada aquí, a dónde me llevarías primero? Ojalá que mi esposa no esté viendo esto. I hope my wife is not watching. No, te llevaría a Sultanahmet, a Ortaköy y a Kadıköy. Mis lugares favoritos. Primero. Sultanahmet. Ok. Me encanta Sultanahmet. Es muy exótico. Es único en el mundo. Sultanahmet. Es único. Precioso. Muy bien. Pero para divertirse y todo en Kadıköy. Por último, tú nos has dicho que eres un artista. Sí, ¿Tenemos alguna opción de ver tu trabajo artístico? todos son bienvenidos a mi casa para ver mi arte. Pueden ir a Balat también. Hay una exhibición en Balat. Pero en mi casa pueden ver. Pues les puedo mostrar mucho arte. Sí, tenemos alguna opción. Por supuesto, cuando quieran. Por ejemplo, la próxima semana. Genial. Bienvenidos Muchas gracias. a ustedes. Es perfecto conocerte y tú eres una persona maravillosa, Andrés. Eres mentirosa. Clara Laira. No. Tú eres maravillosa. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias tú por tu tiempo.